Estamos con el doctor Hernán Abascuez, que nos visita, y le agradecemos que se acerque a nuestro estudio, como lo ha hecho en otras oportunidades. Y la mayoría de las veces ha sido para hablar de temas políticos, deportivos, hasta de temas hasta económicos en algún momento, que están involucrados en esos entretejidos del fútbol. Y ha sido muy importante su participación. De hecho, es una persona, es una institución dentro de otra, de acuerdo a mí, entender, y de lo que uno ha visto desde que ha comenzado en esto del periodismo, que no hace tanto, pero hace en el torno de los 20 años que uno ve el trabajo de Abascuez, que él defiende a Nacional, y alguno quizá allí en este sentido ya podrá criticar, decir, ha hecho cosas de recuperar puntos, de aquello. Él defiende a Nacional y le corresponde eso, y ha usado todas las armas correspondientes para defender a la institución. Pero más allá de eso, él es una institución dentro de Nacional. Y ayer me tocó escuchar cuando él despedía a José, y la verdad que me conmovió. En Nacional no hay tantas personas que puedan tener el peso interno, me parece a mí, y es una opinión, y capaz que de afuera me dicen que no, que tengan el peso que tiene él como para hacer la despedida de un presidente, de una institución, que es durísimo. Es durísimo pararse a hablar de la despedida del presidente de Nacional, cuando todo el país estaba pendiente, porque ayer los hinchas de Peñarol en su mayoría fueron respetuosos de la situación y estaban esperando qué hablaba Ruglio, qué hablaba, pero el momento de la despedida es dificilísimo. Hernán, un gusto recibirte, y la verdad que me conmoviste ayer. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias a ti por las palabras que has dicho. Verdaderamente resulta difícil para mí, en lo que me es personal, poder apreciar si significo para la masa nacionalófila lo que tú has dicho. Verdaderamente, y de ser cierta esa gran responsabilidad, es una responsabilidad que abruma en lo personal. Sí. Yo recojo mucho aprecio por la gente cuando voy por la calle y alguien que me reconoce me saluda. Y bueno, tantos esfuerzos dedicados al fútbol. Cuando recibo mensajes de esa naturaleza, siento una conmoción en mi fibra más íntima. Incluso me lleva a recordar mis inicios, me lleva a recordar a mi padre, los consejos que me daba mi padre, e inclusive las apreciaciones sobre el fútbol. Porque te voy a contar algo que creo que evidencia mucho el significado que tenía mi padre y que a mí me grabó profundamente. Desde luego que yo había visto a Nacional, el primer partido que vi a Nacional fue en el año 47, tenía 7 años. En la cancha estaba nada menos que José Manuel Moreno, Alfredo Di Stéfano, Néstor Rossi por River Plate, Walter Gómez, superestrellas, Juber Gambetta por Nacional. Era la Copa del Atlántico, un partido que terminó 5-4. Y bueno, cada vez que veníamos a Montevideo, sobre todo cuando de Salto fuimos a Minas y se nos produjo la cercanía, que era más fácil venir a Minas, además mi padre era vendedor de lubricantes de ANCAP, tenía que venir con cierta continuidad a Montevideo, íbamos a las casas de mi tío, a pocas cuadras de acá, y íbamos al estadio. Y de luego que íbamos a ver si nos quedamos un fin de semana, tanto a Nacional como a Peñarol. Porque independientemente de la divisa que uno tenía, ¿cómo íbamos a ver cómo jugaba Escafino o Miguel si no íbamos a ver a Peñarol? No había televisión. Era una época completamente distinta. Y unos años después, en el 57, cuando vinimos a Montevideo, entonces empezamos a ir al fútbol con total asiduidad. Y siempre yendo, mientras vivió mi padre, a Nacional y a Peñarol. Lo veíamos a los dos grandes. Y una vez
se produce un partido. Creo que fue la primera vez que, estando en Montevideo, fuimos junto con papá al estadio. Y en ese momento jugaban Racing y Nacional. Era Nacional de Sengramo Rodríguez, de Raúl Núñez, de Héctor Núñez. Y era el Racing. Disculpa que ya empiezan a llegar saludos de mucha gente y que unos cuantos afirman lo que hablábamos al comienzo de ti. Bueno, muchas gracias, la generosidad de quienes escriben. Y bueno, y en ese partido, el Racing era un cuadro que tenía a Julio y Eladio Benítez y a Mariolo Vergara. Y hay, al empezar el partido, una jugada de Mariolo Vergara que pasa la cabeza por encima, pasa la pelota por encima de la cabeza de Héctor Ramos, gira y se la vuelve a pasar y da el pase. Entonces mi padre dice, muy bien. Y yo lo miré y le dije, ¿qué dijiste? Muy bien. Y entonces yo señalé, papá, es una jugada en contra de Nacional. Y entonces mi padre me dijo, si no aprendes a apreciar la belleza de este juego, independientemente de las camisetas, por más que desees el triunfo de la tuya, nunca lo vas a poder disfrutar en su verdadera dimensión. Y ese es un mensaje que me quedó. Que te quedó para el resto. Porque eso es lo que tenemos que saber, apreciar por encima de las cosas. Porque podemos ir a un clásico, pues si el clásico es un muy buen partido, independientemente del resultado, tenemos que apreciar todo lo bueno que en ese clásico se dio. Y bueno, y yo he visto a grandes jugadores y afortunadamente, llegado un momento, cuando comencé siendo delegado de Nacional, llevado por la generosidad de Dante Ioco, traté siempre, y en el contacto con los adversarios, porque más que sean adversarios, también se van transformando en amigos, aprendí que el respeto mutuo es lo más importante en el fútbol. El respeto mutuo que ayer se vio reflejado con ese mensaje que dieron tanto el presidente actual de Peñarol, ¿qué te significó a vos todo eso, lo que se iba desarrollando? Como Juan Pedro Damiani, fueron un mensaje que por encima de las banderías partidarias están los hombres. Perdón, me preguntabas. No, ¿qué significaba todo eso? Porque no deja de ser un hecho importante. Y aparte, lo escuchamos a Rubio, que él había logrado una amistad linda con José, que había logrado un nexo que no lo había logrado con otros presidentes de Nacional, que también habla de la gran capacidad de Fuentes de llegarle a las personas. Bueno, yo en algunas oportunidades, hablando con Fuentes, él me decía, hablando con Rubio, se ve que hablaba continuamente. Uh-huh. Y Rubio me dijo esto, Rubio me dijo lo otro, y a mí me pareció muy bien, porque la gente del fútbol, en definitiva, administra pasiones. Y es muy loco que las pasiones lo sienten y desean el triunfo de su equipo. Pero las pasiones tienen que tener el límite del sentimiento humano y del respeto al sentimiento de los demás. Y precisamente en gestos como lo de ayer es como podemos lograr cosas importantes. Estas cosas. Y por eso hubo un mensaje muy importante. Hernán, a ver, ¿cómo lo conoces ¿cuándo lo conoces a José? Y él procuró llegar a la presidencia una y otra forma. ¿Cómo lo conoces vos y cómo se fue desarrollando dentro de esa interna de Nacional, que terminó con lo de Suárez, que hablaremos después, pero que fue como un punto explosivo de su presencia nacional? Pero ¿cómo lo conociste? ¿Cuándo lo conociste y cuándo empezaste a valorar la persona de José Fuentes? Y bueno, yo ayer en mi locución en un momento dije cómo Fuentes se conectó con Nacional. Yo empecé a sentir de Fuentes, sin conocerlo directamente, en una época que debido a los problemas económicos había que gestionar ante los bancos algunas soluciones financieras. Y había dos nombres. El más corriente en aquel momento era Boris Martínez, pero también se hablaba de José Fuentes, que se sabían que era jerarca y que eran partidarios de Nacional.
Y ellos hacían todo lo posible, desde luego, respetando también sus obligaciones bancarias, porque fueron 2 señores gerentes. Y ese nombre de Fuentes, un buen día, cuando me lo presentan, creo que llegó a la sede, yo no recuerdo bien si eso habrá sido el momento que él integró la Comisión Fiscal de Nacional. Ajá. Pero para mí era conocido así. Yo he sentido hablar de usted porque recuerdo perfectamente cuando se decía hay que hablar con Boris, hay que hablar con Fuentes. Y bueno, ese fue mi conocimiento de José. Y se fue dando una situación muy especial en mi trato con él. José aspira a ser presidente nacional, seguramente cuando él veía los problemas que tenía Nacional estando en el banco, él debe haber pensado, yo estoy en condiciones de aportar, no solamente desde acá allí, estoy desde allá, en condiciones de precisamente de la propia institución, y hay que colaborar con Nacional. Entonces sintió ese deseo, y eso fue lo curioso, porque él compitió y no ganó. Pero fueron quienes compitieron con él quienes lo llevaron a la presidencia. Por eso yo dije ayer que fue en el momento que él menos los esperaba. Claro. Porque eso se lo fue ganando por su vocación de dirigente, como era. Porque atención, era un hombre muy apasionado. Era un hombre que muchas veces en sus expresiones podía tener cierta dureza en la forma manifestada. Iba a apuntar a eso justamente. Si tuvieras que describirlo a él, a José Fuentes, ¿cómo lo describirías dentro de lo que vos pudiste conocerlo y dentro de esa gestión que él fue llevando adelante en Nacional? ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo creo que José era un hombre de una apariencia firme, a veces daba la sensación de dureza, pero internamente era un ser muy noble. Y bastaba, no diría la primera vez, la segunda vez de tener una discusión con él para darse cuenta de eso. Porque él, con la pasión que defendía su idea, después era un componedor. Y por eso precisamente, yo acordándome la definición que hacía Churchill sobre lo que era un fanático, una persona que no tolera idea ajena, y que no es capaz de cambiar la que él tiene. En cambio los otros, los seres reflexivos, estaba definiendo precisamente el carácter de José. Era reflexivo, analítico, y tenía una idea y pensaba, pero aún yéndose muchas veces con una convicción de que la suya, al otro día se ve que de noche meditaba, pensaba que la otra idea la tenía que conciliar, por lo menos porque si no tenemos un común denominador de ideas, no podemos llevar a un club. Entonces era un hombre con convicciones, firmes convicciones, pero un pragmático, sabedor que la realidad no se hace construyendo frases y haciendo un razonamiento que puede ser muy lógico dentro de los conceptos que cada uno parte. Pero otro tiene una perspectiva distinta. Y si es un grupo colegiado y no conciliamos, no podemos llevar adelante al barco. Tú decías algo que destacamos casi todos, ¿no? Que él era firme en sus convicciones. Pero una cosa es ser firme y otra cosa, él no era agresivo en la forma justamente de trasladar esa firmeza. O por lo menos uno lo veía así. Esto, de acuerdo a lo que yo pienso, es así, pero no lo veía tratando de pisar al otro, sino que tratando de conciliar, como manifestabas hace instantes. Sí, precisamente era así. Él, yo creo que lo importante de la vida, no sé, me parece a mí, los seres humanos debemos aprender que podemos estar equivocados, que el otro puede tener razón. Desde luego que a veces es difícil, si la pasión nos obnubila, es muy difícil darnos cuenta de eso. Pero también otras veces debemos aprender que quizá la verdad no está ni en quién discute de un lado y ni quién discute en el otro, claro, sino que la verdad se puede encontrar por otro camino. Porque el individuo que analiza, inclusive cuando se analiza la política, se analiza los hechos, todo el mundo ve las cosas
con un criterio racional desde su perspectiva, pues no se da cuenta que no tiene obstáculos. Porque cuando yo hablo que hay que hacer tal cosa, en mi pensamiento, ¿qué obstáculos tengo? Ninguno. Pero cuando lo tengo que concretar en la realidad, empiezan a aparecer los obstáculos. Y ahí la obligación de quien tiene una labor de dirigente es la de ir eludiendo los obstáculos para encontrar la meta final, que es lo que verdaderamente importa. Y entonces las variables que te dan las circunstancias en una institución son muchísimas. Es cierto. Y si tú no tenés esa capacidad de comprender que tenés que seguir por ese camino de remoción de obstáculos para lograr un denominador común, el éxito va a ser muy difícil que se logre. Y por eso, cuando han llegado las radicalizaciones al extremo, las instituciones viven grandes crisis. Nacional vivió una muy dolorosa al final de la presidencia de Restucci. Todo lo que nos costó aquel episodio, precisamente opiniones radicalizadas de gente que no toleraba otra idea que no fuera la suya, o que quizás se sentía herido porque la masa nacionalófila no le había dado la razón. Y no dudo que tuvieran amor con Nacional, pero no tuvieron la comprensión debida para que en determinado momento un gesto de grandeza tiene que imperar por sobre todas las cosas, aunque ello tenga un costo. Porque lo más difícil, tanto en la vida política, en la vida institucional, es que la gente afrontar los costos políticos. Pero los costos políticos hay que afrontarlos si para eso significa salvaguardar la grandeza de la institución a la que se pertenece. Y José Fuentes era uno de esos hombres. Él nunca pensó en costo político, pensó por sobre todas las cosas en la grandeza de Nacional. Y ese es un legado que yo creo que deja muy importante, muy trascendente, y que esta comisión directiva, estoy seguro, lo ha comprendido así, porque además el propio ejemplo que dio José de Cournet con su elección de José Fuentes está demostrando que aquel camino que había elegido de Cournet se dio cuenta que José Fuentes era la persona indicada para ese momento. Y con eso también dio un mensaje de unión nacional, como está la famosa frase de José, que también revela su grandeza, cuando dijo que si hubiera sabido que la gestión de José de Cournet hubiera sido tan exitosa, él no se hubiera presentado. Y que conte que revela una gran justicia, porque la gente mira los resultados, la gente suele tener la frase muchas veces de que se festejan balances y no se festejan balances sino los éxitos deportivos, pero si los balances son constantemente deficitarios, va a llegar un momento que los éxitos deportivos quedan por el camino. Y José de Cournet ejerció en su momento nacional un liderazgo, sobre todo desde el punto de vista financiero, para salvar a Nacional de una encrucijada muy difícil, como quizás la gente no se imagina. Doctor, recibiste la comunicación de Alejandro sobre el día viernes, como que era inevitable, lamentablemente, lo que terminó pasando, y te dio justamente la responsabilidad de ser quien despida a José. ¿Cómo se vivieron esas horas y qué cosas pasaron por la cabeza en lo previo? Y aparte, que te digan, es inevitable lo que se viene, lamentablemente. No, lo sentí como una gran responsabilidad. Estuve muy nervioso. Yo estoy acostumbrado a hablar, y que conte que cada vez que hablo al principio estoy nervioso. No se crea que es el tema, los nervios no se sienten. Yo lo siento. Lo que pasa es que en comenzar a hablar me voy tranquilizando y voy funcionando. Ahora bien, esta responsabilidad era la mayor de todas. Era la primera vez en la historia del Nacional que un presidente fallecía. Claro.
Y es en un momento donde los medios de comunicación reproducen las palabras, y entonces en ciertos momentos sentí como que el mundo se me caía encima. Abrumado. Porque era una tremenda responsabilidad. Y la viví con gran nerviosismo. Y entonces empecé a pensar qué era lo que podía decir, empecé a hacer un esquema. Después en un momento decía, bueno, tranquilízate, pensá en otra cosa, mira una película, porque si no, no vas a poder conciliar el sueño. Y fue con esa alternancia de situaciones. Pero de repente, incluso en esa misma noche, dormía 2 o 3 horas, de repente me despertaba, se ve que el cerebro seguía funcionando y empezaba a pensar algo. Y bueno, y fue una jornada, una noche de alternativas dentro de mi vida íntima para poder representar ese momento. Y fui con el temor de poder o no estar a cargo, a tono con la responsabilidad de la situación, del mundo, a la altura de la circunstancia, y eso me duró hasta el momento que empecé a hablar. Es decir, por otro lado, también debo manifestar que agradezco a Alejandro y a la directiva nacional haberme dado esta responsabilidad, porque si me dan la responsabilidad, también significa, desde el punto de vista personal, y algo que lo voy a decir desde mi punto de vista personal, significa un motivo de cierto orgullo. Bueno, si todos estos seres exitosos en sus diversas vidas personales considera que yo soy la persona para este momento indicado, algún motivo para ello debe haber. Algún acerto debe haber en el ver de los demás para considerar que soy la persona apropiada. Y si consideran que soy la persona apropiada, esta es una responsabilidad que no debo rehuir y además tengo que estar a la altura de ella. Uno de los picos más importantes fue el tema de Suárez. Vamos a escuchar a Suárez, porque él también dio su mensaje al respecto. Y ahora hablamos de todo ese impacto que generó José, que seguramente no fue lo único, pero ¿qué pasa? A nivel internacional y a nivel de prensa es como que es un hecho más que significativo. La movida que hizo, el viaje imprevisto, agarró el pasaje, arrancó, y pocos en Nacional sabían. Y ahora consulto si tú sabías. Escuchamos a Suárez acá de lo que decía con referencia a la despedida de José Fuentes. Hola, buen día, buenas tardes a todos. El recuerdo que tengo de José es un hombre con una humildad, una valentía, un profesionalismo increíble. ¿Por qué? Porque la valentía de tomarse un avión, ir hasta allá a intentar convencerme personalmente para volver a Nacional, fue increíble. La humildad de que ningún presidente hace eso, y ahí te demuestra lo que era él. Y después la grandeza de ser sincero conmigo, de en ningún momento hablar nada económicamente, sino que era todo por cariño, por amor de volver yo a mi club, y fue lo que él hizo en ese momento. Hablamos con total transparencia y sinceridad, y bueno, y por eso también él fue, aparte de mi mujer y mis hijos, él fue la primera persona que se enteró que yo iba a volver a Nacional, porque fue el primero que se lo comuniqué. Y bueno, y después en el día a día ahí en los céspedes, en el parque, era uno más, iba y saludaba a todos por igual, trataba a todos por igual, y eso demuestra lo que era él como ser humano y como grandísima persona. Después haberle dado el premio de haber sido campeón uruguayo, y fue uno de los abrazos que más sentí en ese momento. Creo que es un recuerdo muy grande que me llevo, y la verdad que me llevo de él, y la verdad que no tengo más que agradecimiento a él por haberme hecho vivir, no solamente a mí, a mis hijos, a mi mujer, a mi familia y al pueblo tricolor, lo que me hizo vivir en mi etapa en Nacional, que nunca me la imaginé, nunca me la había planteado, y fue gracias a él y a toda la movida que hizo la gente Nacional. Así que les mando un abrazo grande, y bueno, muchísima fuerza a José, a la familia de él, en ese momento tan complicado que están pasando hoy en día la familia de él y el pueblo tricolor. Un
poquito avanzado en cuanto a segundos de la rapidez de lo que habla habitualmente Luis, pero ¿qué implicó para ti, Hernán, todo aquel momento, aquella explosión mundial que pasó y que José fue el protagonista fundamental, más allá de lo de Suárez, obviamente, que es la figura que llegaba a Nacional y que el hincha estaba desesperado porque llegue, que nadie creía, yo mismo lo creía, que podía llegar a Nacional por el momento, por más que esté en la recta final de su carrera? Pero, ¿cómo te impactó toda esa movida? ¿Qué fuiste recogiendo? ¿Cuándo te enteraste que él viajaba? ¿Cuándo te enteraste de que era una realidad el hecho de que volviera? ¿Y cómo viviste el regreso de Suárez? Que vos lo viste crecer. Lo viste cuando era un pibe, cuando estaba en Nacional. Tantos años en Nacional, ibas a las prácticas y lo viste cuando era nadie, en realidad. Era un chico que tenía aspiraciones y que de a poco estaba dando pasos para surgir en el mundo del fútbol. No, yo a Luis Suárez lo conocí cuando iba a la sede nacional. Yo, siendo delegado, a pesar que me tenía mis actividades, porque todavía ejercía la abogacía, iba seguido a la sede nacional. Porque además me tenía que encargar de otros aspectos, porque Nacional no tenía un cuerpo jurídico muy organizado, salvo para unas demandas civiles, en fin. Y entonces veía a un adolescente ahí en la sede. Lo veía bastante seguido. Y entonces lo miraba, un buen día. No, esto es una historia que, a pesar que encierra, que yo creo que se debe contar, porque son de las cosas lindas. Nacional tenía en aquel momento una telefonista muy querida por todos, Ilka Yurtia. Ilka era telefonista, hacía las comunicaciones. Me acuerdo de ella, ¿no? Y Luis, con el tiempo, me di cuenta de ese día, porque llegó un momento que le pregunté: ¿necesitas algo? ¿Qué estás haciendo? Dice: no, yo estoy en la casona aquí al lado. Y dice: así, dice, ¿cómo te llamas? Me dijo: Luis Suárez. Dice: Luis Suárez, sos el jugador de la Cuarta. Sí, he sentido hablar de ti, aunque no te he visto jugar. Bueno, eso fue la vez que conocí. Y después me di cuenta. En aquel momento, Luis cobraba viático nacional y económicamente no estaba en condiciones, claro, de solventar las llamadas a Barcelona. Claro. Y entonces buscabas en algún momento alguna posibilidad, y que le daba para que poder comunicarse con la que entonces era su novia. Yo creo que, más allá de cierta picardía que hay en esta historia, es muy linda de contarla, porque y lo cuento con un gran cariño hacia Ilka, porque verdaderamente Ilka tenía una forma de transmitir a... Yo la conocí, sí. Bueno, tú la conociste. A ella y a Mari, ¿no? Mari, abajo estaba, bueno, formaba... Son, creo, de las historias lindas y bueno, ahí fue como conocí a Luis. O sea, él iba muy seguido a tratar de que Ilka le diera un momento para llamar ahí. Hubiera un momento que pudiera hablar de la comunicación. El momento tenía que ser en determinadas circunstancias, no podía ser... Que no tuvieron los dirigentes principales dando vueltas, seguro. Pero ese era el momento. Y esto lo digo con gran recuerdo para Luis, pero con un cariño muy grande hacia Ilka. Sí. Después, el surgimiento, yo desde el principio intuí de que iba a ser un gran goleador. Y además, tengo una anécdota. A ver. En el 2005 se hace la gira y Luis va en ella. Nacional a España. Nacional a España, y yo fui en esa gira. Cuando Nacional se juega el clásico y Nacional lo gana. Jugó el clásico, pero el primer partido es Nacional con Sevilla. Y era en ronda. Y se sientan, yo era el presidente de la delegación, se sienta al lado mío el presidente del Sevilla, que era un abogado. No me acuerdo en este momento el nombre, pero sé que ha sido un presidente de Sevilla de mucha actuación. Y entonces en un momento me dice: ese zaguero tiene 19 años, dice, Real de Madrid me ofreció 23 millones por él, 23 millones de euros, pero
no se lo voy a transferir. Que paguen la cláusula penal, que son 29 millones de euros. Entonces yo le dije... Ya sé que eres zaguero, me imagino. Bueno, si usted va a cobrar 29 millones de euros... Por ese zaguero. Por ese zaguero, invierta 3 de esos millones de euros en ese muchacho que lleva el número 9, que tiene ¿Cuánto 18, le dijiste? 3 millones de euros. En aquel momento 3 millones de euros... Era una plata. Se fue por menos de 4 Suárez, millones y medio y se vendió mucho menos. Sí, la transferencia a Suárez fue mucho menor. Sí, 900 Ya, mil. No llegó a uno, sino... ¿Eh? No llegó a $900.000 uno. dólares. No, $900.000 más el 10%. Claro. O era 1 millón o era 900 más el 10%. Y bueno, no dio más por de contribución de solidaridad que por los padres. Entonces le dije, ese jugador va a ser y en ese momento, de media chilena, Suárez empata el partido. Sí. El primer gol Es de su primer Suárez gol. en Europa fue ese en Roma. Qué presentación, ¿eh? Después me di cuenta que en ese partido jugaba Dani Alves, pero que no era tan conocido. Con Claro. el tiempo. Vamos al zaguero, que el aprendí. zaguero era Ramos. Ramos, Sergio zaguero Ramos. era así, de luego, el zaguero era Sergio Ramos. Y bueno, y dijo, vio, ya hay un primer gol y se rió. Pasó el tiempo. Y llega una abogada en un congreso que creo que lo organizó la comisión, la Universidad Católica, llega una abogada que era de Sevilla y le pregunté, sí, fulano, esto, el presidente, ahora está de nuevo presidente. Bueno, no me permite, yo voy a mandarle una cartita, y le conté, y le mandé la cortita, acuérdese que yo le ofrecí a Luis Suárez. Vio que tenía razón. Claro. Eso fue son esas circunstancias que la vida da y que a uno le permite señalarlo. Y bueno. Qué increíble ese hecho, ¿no? Sí. Sí. Entonces, con todo esto que ha significado Luis, porque significó también para el fútbol uruguayo, Sí, claro. vamos a decir, las grandes estrellas escapan a las divisas y se transforman en patrimonio de todos. Es como si viera un Los gran grandes Peñarol, jugadores. Si Valverde, por ejemplo, volviera a Peñarol, que Sí. sería también para el fútbol uruguayo un impacto, ¿no? Pero sería un impacto, desde luego. Desde luego que sería un impacto. O, por ejemplo, yo siempre digo, yo he tenido una admiración muy grande por Pedro Rocha. Y cuando conocí a Pelé, se lo dije, cuando hace la lista los 100 jugadores y pone solamente un uruguayo, Francescoli, y yo le dije a Pelé, le voy a reprochar que usted, que mientras jugaba admiraba a Pedro Rocha, no lo haya incluido en la lista. O esa admiración que usted profesó en aquel momento no era cierta. No era sincera. Y entonces Pelé me dijo, tiene razón, es un olvido y créame que de verdad lo admiraba. Y bueno, fíjese, yo estoy hablando de Rocha, Sí, con sí, Pelé, sí, no sí. estaba hablando de un jugador de Nacional, porque debemos porque además nos une la divisa partidaria. Yo me acuerdo cuando el homenaje a Aníbal Sciocca. Hoy el tiempo va destruyendo los recuerdos. Sciocca era un ídolo impresionante de Nacional. Hoy mucha gente ni sabe quién es Aníbal Sciocca. Pero cuando se le hizo un homenaje a Aníbal Sciocca, el estadio estaba lleno. Jugaron el partido preliminar veterano Nacional y Peñarol. Ajá. Y en el momento que sale Gia, ese estadio lleno de hincha Nacional, hubo una aclamación. Claro, era Gia, el autor del gol El más importante capaz de la historia. Y entonces, ¿cómo? ¿Acaso no? Héctor Escarone, otra cosa que el tiempo borra. Veo ahora que vienen las estadísticas y hablan de los jugadores y ponen a Héctor Escarone el puesto número 40 de los jugadores sudamericanos en la historia. 40 Héctor Escarone. Les traigo a ustedes la enciclopedia del fútbol mundial hecho en Barcelona en 1987 y dice que las 6 grandes estrellas del fútbol del mundo en el siglo XX fueron Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Beckenbauer y Héctor Escarone. Quienes vieron a todos esos jugadores que ahora están superados en él, que ahora están adelante, están mencionados en todo eso. Y quienes hicieron la enciclopedia fueron los que tenían la dimensión en aquel momento. Entonces el tiempo va borrando las cosas. Es cierto. Lamentablemente va borrando las cosas. Hernán, volví Y a la entonces, parte de... volviendo Dale. a la parte de ¿Cuándo te Suárez. enteraste un poco todo el entramado de ese mundial? Bueno, no, pero yo me enteré por la prensa, porque José lo mantuvo en reserva.
La expectativa, se preguntaba, si se le preguntaba algo, bueno, vamos a ver, pero él ocultó el viaje y hizo bien. Él lo tenía que hacer en esa forma. ¿Pero creíste que venía o no? ¿Confiabas que venía o no? No, yo al principio creía que era irrealizable. Ahí está. Al principio creí que era irrealizable. La esperanza tuve cuando sentí a Suárez. En un momento, cuando ya fue él allá y empezó a hablar, ahí sí que creí que se iba a cristalizar. Y bueno, y fue una movilización impresionante. Mundial. Y yo estoy seguro que en ese momento todos los hinchas nacionales salieron a la calle. Pero algún hincha también, de otros clubes, inclusive nuestro rival tradicional, fue a Suárez. No tengo la menor duda. ¿En qué lugar de la historia esa que vos conocés tanto de Nacional, que tú conoces tanto de Nacional, en qué lugar lo colocás? Porque recién estabas nombrando a jugadores magistrales. ¿En qué lugar, si me tenés que hacer 5 jugadores, Suárez entra dentro de los 5? ¿Dentro de los 5? Sí, de la historia nacional me refiero. Y es muy difícil precisar eso. Y me diste un número muy reducido. Muy reducido. Sí. Pero lo hice con la intención justamente de... Hay una cosa que yo lo voy a señalar. El ídolo más grande de la historia nacional es Atilio García. Lo que provocaba Atilio García era impresionante. Bueno, ese lo ponemos en el 1. Atilio García, 1. Atilio García, y yo me coloco a Héctor Escarones. Y atención, no pongo a José Nasazzi, porque José Nasazzi, la trayectoria en el fútbol uruguayo, era jugador de Bellavista. Sí. Vino a Nacional después. José Nasazzi, que es para mí el 1 en la historia del fútbol uruguayo, porque fue el gran inspirador de la generación ganadora, fue el primer gran táctico del mundo. La ley de Loza inventó el líbero y el stopper, y por eso hubo la modificación de la ley de Loza. Como decía Diego Lucero en su hermoso artículo en el libro de la Conmebol, de él podía decirse lo mismo que Napoleón dijo de Alejandro: fue el más grande capitán de la historia. Es una página hermosísima la de la Conmebol hablando de José Nasazzi. Pero a José Nasazzi, que lo colocó el 1, en la historia nacional no ocupa ese lugar. Bueno, ranking, arrancamos otra vez. Atilio García. Escarones. Y ahí coloco a Suárez, y confieso que en cuarto lugar... Hay gente que está del otro lado que está diciendo: ¿y Hugo de León dónde está? Bueno, pero es muy difícil de precisar. Bueno, coloca a Suárez, sí, está bien, Hugo de León, pero también me puede decir Aníbal Paz, me pueden decir algo. Pero en una cuestión de representación, antes de si fuera por época, entonces tendría que ser Escarones, Atilio, yo colocaría Artime, Suárez y Hugo de León. Dentro de representación de distintas épocas. Pero ahora habría que sumar a... Dentro de esas épocas habría que sumar a varios. No, pero está bien. Y voy para el otro lado. De chico viendo clásicos de Peñarol, 5 de la historia de Peñarol que te hayan impactado como jugadores. Bueno, lo que pasa que hay 3 que me impactaron en el mismo momento. A ver. Joder, como me lo dijo Walter Gómez. Walter Gómez fue un fenómeno. Sívori decía que fue más grande que vio Sívori, nada menos que Enrico Mar Sívori. Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Walter Gómez en el centenario de River, me dijo Walter Gómez que su ídolo había sido Scioca. Ajá. Y fueron muy grandes, de luego, Atilio y Porta, me dijo. Y de Peñarol. De Peñarol 5. Me dijo así: joven Miguel Giafino, elija a cualquiera. A ver, ¿otra vez? Joven Miguel Giafino, elija a cualquiera. Bien. Entonces, entre lo que yo vi, yo pongo joven Miguel Giafino, agrego a Rocha, y lo más difícil es elegí para acá, pero creo que quien merecería ese lugar es Fernando Morena. Así que, ¿cómo queda? Arrancamos otra vez. Jover, Miguel, Escafino, Rocha y Morena. A Rocha lo vio usted prácticamente nacer en Salto, porque es más o menos de su época, y Rocha es salteño. No, Rocha es menor que yo bastante. Es del 42, Rocha.
Es del 42. Sí, tiene razón, 3 años, no, pero yo viví en Salto hasta los 9. Y yo vi Salto de los 5 a los 9 años. Y es muy, en esa edad es mucha la diferencia. Claro. Y no nombró a uno de Peñarol que, según leí algo, usted compartió una cena con él en la sede nacional y es Spencer, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio esa situación? No, pero voy a contar. Hoy cuando hablan de los velorios en el salón que está en la sede nacional, no sé si habrá querido referirse a las personas que no fueron dirigentes, pero Atilio García fue velado en la, en la sede nacional, ¿no? Pero en las Spencer, yo vi en la sede nacional, estuve con Spencer, estuve con Hover, y en estos momentos no recuerdo si estuve pero con Spencer y con Hover estuve en la sede. En la sede nacional. Y además Hover estuvo presente junto con Miguel, en fin, estuvo presente en cuando falleció Atilio. Ajá. Como falleció en Atilio. Si será, por ejemplo, perdón, me estoy digregando, pero es una asociación de ideas. Eso que tú decías. Pero bueno, la gente aparte está valorando mucho de su memoria, de toda esta historia, porque la gente no sabe de estas cosas y está bueno que se lo diga. Sí, bueno, y tuve una conversación muy agradable con Spencer. Inclusive dijo que en algún momento pudo haber venido a Nacional. Ajá. Porque hubo un... Spencer Nacional. Sí, no, porque hubo un episodio que fue un problema le fue ofrecido a un candidato a la presidencia nacional y ese candidato que no salió electo ocultó después el ofrecimiento y no lo transmitió. O sea, Spencer pudo haber jugado Nacional. Él tuvo la posibilidad. Si ese candidato hubiera dicho, acá tengo el ofrecimiento, me han hablado muy bien, y además quien había hablado muy bien de Spencer era Juan López. Fue el que se lo había manifestado a él. Miren que cabecea. Al mismo tiempo va Peñarol a jugar, que fue en víspera del clásico de definitorio del campeonato del 59. Entonces Peñarol va a jugar, lo vieron, dice, mirá cómo saludó la bandera, ¿no? Y entonces se fijaron en Spencer, y Spencer vino por escaso dinero a Peñarol. Es curioso cómo los destinos pueden cambiar. Y en el 62 ocurrió todo curioso, no sé si pobre otro amigo, jugador de Peñarol, amigo mío, que fue Abadí. Ajá. Yo tuve amistad con Mápoli y Abadí. Entonces Abadí en el 62 venía Nacional. Venía Nacional en la vuelta. ¿Estabas hablando de dos históricos de Peñarol? Sí, de dos históricos de Peñarol. Venía Nacional, había hablado con Nacional. Y en ese momento el técnico nacional era Hugo Bañulo. Pero Hugo Bañulo, según me lo contó después Escabino, dice, lo que pasa que Bañulo, como había venido de Peñarol, era muy especial, no quería, como que él traía un jugador un poco por amistad, y dijo, bueno, pero primero vamos a ver cómo se encuentra. Y se habló de que Bañulo lo quería observar. Y Abadí dijo algo muy lógico: a esta altura de mi carrera, yo no estoy para que me observen. Claro. Y entonces terminó en Peñarol. Ahora me consta que era hincha de Peñarol, ¿no? Pero en aquel momento, si bien durante muchos años existía una cláusula, una especie de acuerdo que un jugador de Nacional a Peñarol no podía ir, profesionalmente no era tan difícil, era mucho más fácil que hoy, porque no se tenía, las rivalidades eran grandes en la cancha, pero era un fútbol uruguayo aún campeón del mundo con ídolos comunes. Claro. Y entonces la mejor demostración es el caso de Raúl Esquiafino.
porque Raúl Esquiafino era un hincha ferviente de Nacional. Tan es así que hay el libro que se llama Tres hombres, y un libro de Diego Fischer, que es sobre un niño judío polaco que llega, la vicisitud que tuvo para llegar al Uruguay. Sí, es cierto. Y termina trabajando en una fábrica de chocolate que creo que se llamaba Fémina. Y ahí de compañero era Raúl Esquiafino. Y él tenía 12 años, 13, y Raúl Esquiafino tenía 14. Eran juntos los dos, y Raúl Esquiafino lo hace hincha Nacional. Y entonces Raúl Esquiafino se va a probar a Nacional, no lo aceptan, Nacional, ahí el cazador de talento, y decide irse a Defensor. Pero un tío le dice, no, tú tenés que aspirar a lo grande, tenés condiciones. Si no fue Nacional, anda a Peñarol. Y el tío era hincha Nacional, pero le dijo, tenés que ir a Peñarol. Y bueno, ahí fue como Raúl Esquiafino va a Peñarol. Y se da tan grande la circunstancia que hay un clásico donde lo está viendo este señor, amigo de él, que se había hecho, no recuerdo en este momento el nombre, este señor ve y un gol de Raúl Esquiafino y saluda el gol y aplaude y grita, y después empata Nacional y grita el gol, y uno de al lado le dice, usted está loco, entonces tuvo que explicar porque había gritado el gol de su amigo y el otro gol. Creo que, bueno, yo cada vez que hablo voy asociando ideas y una idea me lleva a otra. No, está bueno. ¿No? Aparte es parte de la historia. Entonces quizás nos hemos ido demasiado. A veces no se da, pero a veces se da. Ahora escuchamos a Sergio Rochet. Puede ser, sí, al arquero nacional y de la selección, y seguimos y ya cerramos el diálogo agradeciéndole a Hernán Abascuez la visita, que nos trae parte de cosas que evidentemente nosotros no es que somos muy jóvenes, pero no conocemos. Acá está el arquero nacional. Yo, del momento que asumió José, obviamente tuve contacto porque él fue el que me dio la cinta de capitán, entre comillas, ¿no? Me tocó dar la cara por el grupo, y teníamos una relación muy amigable. Obviamente siempre hubo temas de discusiones como capitán y presidente, pero siempre en buenos términos. La verdad que una persona muy transparente, sencilla, respetuosa, que nada, la verdad que uno que es hincha Nacional está totalmente agradecido por lo que hizo por el club, que yo estaba ahí, yo veía todo lo que hizo, todo lo que peleó por Nacional, deportivamente, económicamente, social. Entonces, la verdad que es un gran ejemplo como presidente. Bien, allí está el arquero de Nacional. Hernán, para ir cerrando y como decía, agradecerte la posibilidad de que estemos en diálogo y que le cuentes una cantidad de cosas a la gente, al oyente. Hay gente que no sabe parte de la historia que estás desarrollando y contando, narrando, de protagonistas que han sido parte de esa historia del cual estamos todos orgullosos del fútbol uruguayo, que a veces queda un poco en el tiempo, pero es cimiento de todo lo que tenemos ahora. O sea, aquella historia es que nos hace grande y que nos hace ser respetados, a pesar de algún momento futbolístico que no sea el mejor, pero nos respetan por eso. ¿Cómo considerás que queda Nacional a partir de la ida de esta gran persona que ha sido José? Y de este dirigente que se transformó en un dirigente importante en nuestro medio. ¿Cómo queda la estructura de Nacional? ¿Cómo queda? Porque estamos hablando de una ausencia de un hombre que, de acuerdo a todo lo que fuiste narrando, deja un legado nacional. ¿Cómo queda la estructura ahora? ¿Cómo queda el club? Desde tu visión. Es curioso, ¿no? Yo ayer empecé hablando de que la estructura nacional se había visto conmovida. Fueron mis primeras palabras. Y claro que se conmueve. Cuando se va una persona de la dimensión de José Fuentes, se produce un impacto. Pero afortunadamente, con el ejemplo de los dos José, de José de Cornet y de José Fuentes, Nacional logró un concepto de unidad que va a permitir que ese camino siga. Yo veo que como legado de José, que quizás
su muerte en plena presidencia lo fortifica. Está ese gran sentido de unidad que hoy existe en la directiva nacional. Y eso, frente a la gran responsabilidad que hoy tiene Alejandro Balbi al dirigir al club, va a contar a su favor precisamente con esa unidad que existe nacional, donde todos están dispuestos a escucharse recíprocamente. Yo estuve en la sesión del sábado, cuando Balbi precisamente solicitaba el apoyo de todos, que dijo que lo iban a necesitar. De luego que lo va a necesitar. Pero afortunadamente esta estructura actual de Nacional va a soportar la lamentable pérdida de José, y va a haber en su recuerdo un motivo de inspiración para seguir continuando por la mejor senda para los mejores destinos de Nacional. Hernán, agradecerte por habernos visitado. Te reitero, para mí, capaz que es muy humilde mi opinión y muy chica, pero eras la persona indicada, has sido la persona indicada para justamente despedir los restos de José. Por la calidad de persona tuya, pero aparte por los años en Nacional, por la autoridad que tiene una persona cuando va adquiriendo experiencia y va trabajando por la institución. Y nada, ayer me emocionaste y hoy tenemos el privilegio de charlar un rato contigo y la verdad que es un gusto como siempre, y agradecerle a mucha gente que... Hasta gente de Peñarol me está diciendo de tu presencia y que sos un caballero, y más allá de algún punto que seguramente le ganaste en tribunales a gente de Peñarol y gente que recuerda eso, hay un respeto hacia la persona. Primero voy a hacer una precisión. Yo no le gané a un punto a Peñarol. Evité que Peñarol ganara 2 puntos. Correcto. Pero es una circunstancia distinta. No más. Además también, sobre el punto de Cerro Largo, si a mí la Comisión Directiva Nacional me dice si el caso era reclamable, había motivo de reclamo, yo tengo que decir que sí, y es mi obligación cumplir con ese deber. Nos guste o no nos guste cumplirlo, porque entonces estaríamos, porque incluso mi hijo, y lo digo con el gran cariño que tiene mi hijo no le gustó el reclamo de los puntos de Cerro Largo. A mi hijo no le gustó, y yo le dije: Álvaro, entonces estamos para las buenas y no para las malas, para las difíciles. Si a mí la Comisión Directiva Nacional me pregunta si hay posibilidades, y yo veo que esas posibilidades son ciertas, que conste que se recurrió al TAS y el TAS confirmó el fallo, si esas posibilidades son ciertas, entonces la responsabilidad no la puedo rehuir. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. Ahora, también quiero decir, porque a veces se ha pintado en algún momento como un Navascués que busca un artilugio. A mí nadie me va a encontrar un argumento que sea desde el punto de vista jurídico llevado a cabo mediante una lectura extrema de la ley, procurando decir lo que la norma no dice. La norma es abstracta y da varias posibilidades, pero yo siempre me he mantenido dentro del camino de que la norma, dentro de su contenido abstracto, me podía dar las posibilidades para defender a Nacional. Pero nunca cedí el límite, porque el límite que me puse precisamente era el contenido de la norma, porque esa es la inversa de la que la gente piensa. Ninguna norma puede administrar todos los derechos. La norma da una orientación general, y a medida que la vida se enriquece y nuevos hechos se van produciendo, el carácter de la norma se tiene que adaptar a nuevas situaciones. Pero el límite establecido por la norma, el límite que no se puede traspasar, yo siempre lo respeté. Y nadie me va a encontrar un argumento que yo haya empleado precisamente escapándome de ese sentido de la norma. Siempre he argumentado jurídicamente con total decoro de mi profesión y con total respeto de mi profesión. Aclaración hecha para quienes piensan que de repente sí te fuiste un poco de, no, y acaba de explicar de la norma, pero siempre se dice que los abogados tienen distintas bibliotecas, porque yo estoy de acuerdo con Hernán. La norma es abstracta, te da posibilidades, después, bueno, cada uno la usa como puede. Pero pasa otra cosa.
La vida se ha compuesto de hechos materiales y de normas jurídicas. Y muchas veces la gente confunde los hechos materiales con la norma. Y no sabe delimitar las cosas. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y compras un refresco muy famoso. Pero tu contrato no es con el refresco, con la marca de refresco. Tu contrato es con el supermercado. Hubo un hecho jurídico anterior que fue cuando llegó la botella al supermercado. Para que el supermercado Pero los hechos están deslindados. Y muchas veces la gente confunde un hecho material con un hecho jurídico. Y otra de las cosas, y lo voy a señalar, yo he tenido inclusive discusiones con gente muy apreciada dentro de Nacional. La mejor demostración y mi posición sobre es otro tema, sobre lo que es el estatuto actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol, he visto mucha consulta y todo lo demás. Pero el gran tema, la creación de la liga profesional, no está dado por el hecho de un conjunto de clubes que quieren constituir una liga. Es una ejecución dispuesta por el estatuto LAVE. El punto del partido es el estatuto LAVE. Ahora, si no partimos de ese estatuto y le damos a un abogado que no conoce los antecedentes del fútbol, lo va a analizar desde que el punto de partida sea. Claro. Y muchas veces esas circunstancias, uno lo explica de un lado, otro de otro, alguien que escucha le produce convicción alguna de las manifestaciones de uno de los que habla y cree que el otro está mintiendo. Y compra. Y entonces ahí se empiezan a crear rumores y cuestiones. Pero atención, ya lo voy a decir. Algunos episodios que protagonicé fueron apelados. Y en esas apelaciones, las resoluciones a favor de la posición que yo sostuve fueron respaldadas nada menos porque quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia y que era hincha precisamente de Peñarol. Me estoy refiriendo al doctor Maraboto. Así que pienso que si eso sucedió así, no debería haber estado tan errado jurídicamente. Está hablando de los puntos. Sí, claro. Una deportiva y te despedimos. ¿Crees que vas a ver o que Nacional a corto plazo puede salir campeón de América y del mundo como lo viste en su momento? ¿Hay alguna chance? Y voy a lo deportivo ya un poco más alto. Hay varias. Esto me merece 2 o 3 precisiones. Vamos. La primera es que cuando Nacional y Peñarol eran campeones de América, 2 de los mejores centrodelanteros del mundo, los mejores goleadores del mundo, estaban acá en Uruguay. Me refiero a Spencer y Artime. 2 de los mejores 5 arqueros del mundo estaban en Uruguay, Mazzucchelli y Manga. 2 de los mejores zagueros del mundo estaban en Uruguay, Figueroa y Ancheta. 2 de los 5 mejores punteros del mundo estaban en Uruguay, Cubilla y Joya. Y seguimos así, estaba Rocha y estaba Maneiro y estaba el Cascarilla Morales, que fue un señor puntero, porque las realidades eran distintas. Hoy el mundo económico ha cambiado todas las cosas, inciden en el fútbol factores que no son solamente directrices, y por otro lado hay toda una estructura a través de la Conmebol donde se le da una preeminencia total a los cuadros argentinos brasileños, que son 8 cada uno, y todavía no se enfrentan en las primeras rondas entre ellos, salvo circunstancias muy excepcionales de grupo. Está todo preparado para que las finales sean entre los equipos brasileños y argentinos. Pero, y hay otro hecho, esto determina que participan Libertadores 40 equipos de primer nivel del mundo. 40 equipos. Entonces la lógica indicaría que Nacional o Peñarol tendría que ser campeón una vez cada 40 años, porque los tiempos han cambiado radicalmente. Y tengamos en cuenta que Fluminense, que es el cuadro más ganador en la historia del campeonato carioca, hasta el 2007, nunca fue campeón de América. Y cuando yo observo que alguno dice hace tiempo que Nacional y Peñarol no están en la final de Libertadores, que lo dicen algún extranjero, ¿cómo van a ser cabeza de serie? Es muy fácil contestarlo, porque están comparando equipos individualmente y no están comparando que los países tienen sus representaciones y que precisamente dentro de esos equipos
hay equipos con mucho menos historia que Nacional y Peñarol que pueden ser campeón de América, no por lo que representan, sino porque el fútbol al que están le favorece la participación. Entonces, bien merecido tienen el sitial de los puestos que están ubicados en los rankings de la Conmebol, tanto Nacional como Peñarol, a los efectos de poder ser incluso cabeza de serie cuando la final de Libertadores. Y ahora hay que tener capacidad de soñar, para soñar. Yo tengo fe, yo tengo sueño. En su momento los hinchas de Peñarol soñaron y llegaron a disputar una final. Y quizás al comenzar nadie lo pensaba. Siempre hay posibilidades y ahora empieza una etapa que es 1 contra 1. Y yo veo desde este punto de vista al plantel de Nacional fortalecido anímicamente para este tipo de competencia. Yo sé que el partido con Liverpool fue un partido que Liverpool fue enteramente superior. No lo puede dudar nadie. Escuché inclusive a algunos colegas de ustedes decir que no entendieron los cambios de Gutiérrez. Los cambios de Gutiérrez fueron muy fáciles. Vio el partido perdido y se aprontó para lograr la clasificación. Eso fue el motivo de los cambios de Gutiérrez. Pero también los jugadores en ese momento estaban pensando lo mucho que se jugaba en el otro partido, porque las dos copas distraen. Sí. La internacional te lleva la internacional distrae y produce, y porque lógicamente también, ¿no? El jugador, por más que tenga que poner la vida en una jugada en favor de la camiseta, también está pensando que un quiere jugar de otro gran partido. Trascendencia tal que no se debe lastimar y que debe jugar el otro partido. Por lo tanto, sé que es difícil, las probabilidades son las que mencioné, pero de cualquier manera creo que hay que tener la capacidad de soñar y creo que este plantel de Nacional la tiene. Pero entonces, por lo menos, si es cada 40 años, en el 2028 Nacional sería campeón y en el 2027 Peñarol campeón. Claro. O sea, si fuera la relación 40 años, ¿no? Bueno, también, y puede ser. Y puede ser. Pero vamos a cambiar esa estadística. Doctor, acá porque si no estamos en el horno. Gracias por venir, gracias por estar y nada. Y habitualmente a veces lo molestamos un poco más, un poco menos, pero también es fuente de consulta a veces para cuando uno reglamentos, todo esto. Uno sabe que siempre habla con una persona que sabe muchísimo, que es de lo que sabe más en este país. Así que muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia por la generosidad con que me ha tolerado mi charla. ¿Cómo no? Momento de una breve pausa. Seguimos adelante hasta las 3 de la tarde con las voces del fútbol a través de la 1330 AM. Recordemos que mañana a las 23 estamos en Canal 5 con el resto de los compañeros. Ya Julio va a estar repuesto. Julio está con un reitero por las dudas aquellos que no escucharon, algo de tos, un poquito de la garganta, lo que tenemos todos, estado congestivo que hemos salteado un poquito, la llevamos, tomamos medicamentos y de alguna forma estamos junto a ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol, en donde van a tener regalos importantes. Recordemos que tenemos 2 entradas para el Chaqueño Palavecino, que viene el 10 de agosto al Antel Arena, y también tendremos pastas de Pío Nono con una botella de vino ahí como para tomar el domingo, el Día del Padre, y compartir junto a ustedes y junto a la familia. Pausa y regresamos en instantes, volvemos con mucho más.